Hola a todos y bienvenidos a este que tal vez sea el último video de nuestro bloque de electrocardiograma, el cual está destinado para hablar acerca de las intoxicaciones y cómo se puede manifestar esta en el electrocardiograma, para complementar nuestro bloque de toxicología de igual manera. No olviden suscribirse. El contenido de este video es el siguiente. Vamos a hablar un poco acerca del origen fisiopatológico de estas arritmias en el paciente intoxicado. Vamos a hablar un poquito de las drogas y las toxinas que generan un efecto depresor de la membrana a nivel del miocardio para así generar pues, bloqueo de los diferentes canales. También vamos a hablar de aquellas drogas y toxinas que tienen acción en el sistema nervioso autónomo y al final vamos a hablar de intoxicaciones por otras sustancias que tienen sus particularidades. Muy bien, entonces, ¿cómo se genera una arritmia en el paciente intoxicado? La génesis o la fisiopatología de las arritmias en el paciente intoxicado las podemos dividir en dos grandes grupos. Esos dos grandes grupos serían las afecciones propiamente cardíacas y las afecciones extracardíacas. Las afecciones cardíacas, podríamos hablar de la formación anormal de impulsos, la conducción anormal de impulsos y la actividad desencadenada. Muchas de estas se pueden generar sobre todo por mecanismos de reentrada, ¿sí? Ya sea por aberrancias anatómicas, eléctricas o funcionales. Los mecanismos extracardíacos responden más a bajas presiones, ¿sí? A contextos de hipotensión, a contextos de hipoxia, de puede haber un aumento de las demandas metabólicas, pero a poca suplencia de oxígeno, de pueden haber alteraciones del equilibrio ácido-base y de igual manera las alteraciones hidroelectrolíticas de las que ya hablamos en el anterior video. Muy bien. Drogas y toxinas depresoras de membrana. Antes de pasar a hablar de esto, tenemos que recordar muy bien el potencial de acción de los ventrículos. Recordemos pues que este se compone de varias fases, en la que encontramos una fase 0, que es la primera fase, que depende de una corriente de entrada de sodio a través de los canales rápidos de sodio que me genera el proceso de despolarización. Consecuente a esto, se genera una segunda fase, la fase 1, que es una primera repolarización o una repolarización temprana, que se da por una corriente mínima de potasio que ingresa, que sale del corazón o el miocardiocito. Después tenemos la fase 2, o la fase DMZ, que esa fase DMZ va a depender de la entrada de calcio a través de los canales lentos de calcio. Y que tenemos también una fase 3, que es la fase de repolarización propiamente dicha, que depende de una corriente de salida de potasio mucho más exacerbada, mucho más grande, mucho más elevada. Y que finalmente tenemos una fase 4, una fase de mantenimiento, ¿sí? La fase en reposo, cuyo equilibrio va a depender de la bomba sodio-potasio ATPasa. Sí, aquí podemos pues, recordar muy bien esto. Listo. Ahora, para recordar que este potencial de acción pues, tiene directa relación con el electrocardiograma. Entonces, si tomamos el electrocardiograma pues, en sus componentes del complejo QRS y la onda T y el respectivo segmento ST y el intervalo QT, diríamos que, como pueden ver, la fase 0 tiene una directa relación con este complejo QRS. Entonces, todo lo que me afecte la fase 0, que depende de la entrada de sodio, me va a alterar el complejo QRS. Y como podemos ver, todo lo que me altere la fase 3, que depende de la salida de potasio, o sea, la repolarización, me va a afectar directamente la onda T e incluso me va a alterar tanto el segmento ST como el intervalo QT. Muy bien. Ahora, vamos a hablar primero de los bloqueadores de canales de sodio, es decir, de la fase 0. ¿Qué sustancias, qué tóxicos, qué medicamentos me pueden alterar o bloquear estos canales de sodio? Algunas drogas cardiovasculares, como los antiarrítmicos, especialmente los de la clase 1A y 1C, son los más. Irónicamente, pues hay muchos antiarrítmicos que predisponen a arritmias, y pues entre ellos los del grupo 1A y 1C son los que más las generan. Principalmente la quinidina, la procainamida, la propafenona, propanolol,
Otros mecanismos también beta bloqueadores, calcio antagonistas también pueden generar acción a nivel de los canales de sodio. Algunos medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Antipsicóticos, como la carbamazepina, los antidepresivos tricíclicos y en general todas las sustancias que tengan en su fórmula química una estructura tricíclica son no muy nocivas y pueden generar bloqueos de canales de calcio. Algunas otras drogas como la mantadina, antihistamínicos como la difenidramina, drogas ilícitas como la cocaína, que ya lo mencionamos en algún video, y toxinas propiamente dicha como la quinina, la tetradotoxina. Muy bien, ¿cómo se puede manifestar esto en el electrocardiograma? Como les dije, principalmente con alteraciones en el complejo QRS. ¿Y de qué manera? En un ensanchamiento, ¿sí? Porque se prolonga el tiempo de esa fase. También se puede manifestar en bloqueos de ramas, también se puede manifestar en desviaciones del eje, en taquicardias ventriculares y fibrilaciones ventriculares, que son como manifestaciones tardías de ese ensanchamiento del QRS, asistolias y cambios a nivel del ST compatibles con isquemia. Muy común en el consumo de cocaína, porque recordemos que la cocaína es altamente cardiotóxica. Bueno, entonces, bloqueo de canales de sodio. ¿Qué pasa? Se prolonga esta fase 0, que debería ser recta, es decir, hacerse inmediatamente, se prolonga en el tiempo, y esa prolongación en el tiempo se va a manifestar en un ensanchamiento complejo QRS. Aquí podemos ver, por ejemplo, un paciente con una intoxicación aguda por propafenona. ¿Qué encontramos? Básicamente, ¿qué vemos? Un complejo QRS ensanchado con una taquicardia de 134 latidos por minuto, y que a simple vista parece una taquicardia ventricular monomórfica pues, de trazo sencillo y grueso. Muy bien. En este segundo ejemplo tenemos una intoxicación aguda por amitriptilina con una taquicardia sinusal de 148 latidos por minuto, complejo QRS de 120 milisegundos o mayor a 120 milisegundos, es decir, está ensanchado, y una elevación de la onda R a nivel de ABR, ¿sí? Esa es una señal muy clásica, muy característica de la intoxicación por amitriptilina. Bueno, mirar en B1 que esta onda R es más prominente que el resto del complejo QRS. Bueno, en segundo lugar vamos a hablar de los bloqueadores de canales de calcio. De los canales lentos de calcio, obviamente. ¿Qué me puede generar bloqueo de canales de calcio? Obviamente los calciantagonistas. ¿Cuáles? Principalmente los dihidropiridínicos. ¿Sí? Recuerden, los dihidropiridínicos son los que tienen una acción directa o más nociva a nivel de bloquear propiamente los canales de calcio. Tanto los de primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Sí? Siendo más usados en nuestros medios el nifedipino y el amlodipino. También podemos encontrar otros medicamentos como el verapamilo, que no es propiamente dihidropiridínico. También el diltiazem, que no es dihidropiridínico. Y otros mecanismos, otros medicamentos que también tienen acción antagonista de los canales de calcio, pero no directa. ¿Cómo se manifiesta un bloqueo de canales de calcio a nivel del electrocardiograma? Recordemos, ahorita lo vamos a mirar bien, que el calcio es muy importante para el potencial de acción a nivel de los nodos, del seno auricular y el auriculoventricular. Entonces, la acción que esta va a tener va a ser principalmente en una ralentización de ese mecanismo de marcapasos. ¿Sí? Puede generar bradicardia sinusal, una taquicardia refleja, puede generar bloqueos de rama de diferentes grados, siendo incluso un bloqueo completo, puede generar asistolias, puede generar ensanchamiento del QRS y cambios en el ST. Y esto es lo que yo les decía. Recordemos que cuando estamos hablando del potencial de acción de los nodos, tenemos una fase 0 que depende de la entrada de calcio por canales lentos de calcio. Entonces esta es la fase que se me altera cuando yo bloqueo esos canales de calcio. Y que inmediatamente pasamos a la fase 3 sin pasar por fase 1 o 2,
que es la repolarización, que depende de la salida de potasio. Y que el automatismo depende de las corrientes Fonny, ¿sí? Que depende de la entrada, que me generan o me permitan la entrada de sodio. Listo, muy bien. Entonces aquí podemos encontrar una intoxicación aguda por verapamilo, una paciente femenina de 61 años, en que encontramos una bradicardia sinusal. Vean que esta distancia entre R y L es muy larga, de más o menos 41 latidos por minuto. Encontramos algunos esbozos de bloqueos de rama y un bloqueo AB de primer grado, porque el PR se me prolonga, ¿sí? Se me prolonga. Y un intervalo QT que también está ensanchado. ¿Sí? Ensanchado. Recordemos que el QT es desde donde inicia la Q hasta donde termina la T. Listo. Aquí podemos encontrar una intoxicación aguda, también por un calcio antagonista en un paciente de 31 años, una paciente de 31 años femenina, la cual tenemos una taquicardia refleja, ¿sí? Una taquicardia refleja, 114 latidos por minuto, y también cambios isquémicos a nivel inferolateral. ¿Sí? Si podemos ver las caras inferolaterales, vemos que las ondas T comienzan a invertirse. Vemos este mismo paciente, 2 días después le tomamos el electrocardiograma, vemos que persiste con una taquicardia ventricular, vemos que las P se han tornado negativas en las caras inferiores, pero vemos que los cambios isquémicos agudos han desaparecido, se han retornado a su normalidad. Recordemos que cuando las ondas P están invertidas o están ausentes, el ritmo no está irregular y siempre hay ondas o complejos QRS, eso es lo que llamamos un ritmo de la unión. Eso aquí tenemos también otro ejemplo, una intoxicación aguda con diltiazem. También tenemos un ritmo de la unión. Y también tenemos unos latidos prematuros, ¿sí? Pueden ver, aparecen algunos complejos QRS de manera esporádica donde no deberían. Y como vemos, las ondas P o están ausentes o están invertidas, que sería un ritmo de la unión. Aquí tenemos el mismo paciente del segundo día de evolución, en el cual tenemos una tendencia a un bloqueo AB completo, ¿sí? Bloqueo AB completo en el que tanto las ondas P como los complejos QRS van cada uno por su medio, en el cual hay una disociación auriculoventricular, y también tenemos algunos pequeños signos de isquemia en las escalas inferolaterales, porque hay inversión o aplanamiento de las ondas C. Bueno, ahora seguimos con los bloqueadores de los canales de salida de potasio. Entonces, los canales de potasio también se pueden ver afectados por los antiarrítmicos, principalmente 1A y 1C, recuerden eso. Antiarrítmicos de clase 1A y 1C son los que más tendencia tienen a generar estas alteraciones, también los de clase 3, también algunas drogas psiquiátricas, algunos antipsicóticos, como el haloperidol o la clorpromacina, también los antidepresivos tricíclicos, también los antihistamínicos, también algunos antibióticos como la ciprofloxacina, también el uso de algunos opioides y de algunas toxinas. Estas sustancias que me generan bloqueo de canales de potasio, ¿qué cambios me pueden generar en el electrocardiograma? Puede generar una prolongación del intervalo QT, puede generar anormalidades a nivel de la onda T o de la onda U, me puede generar latidos ventriculares prematuros y me puede generar taquicardia sinusal. Entonces recordemos que los canales de potasio me facilitan o me permiten el desarrollo de la fase 3 del potencial de acción, es decir, la fase de repolarización, es decir, la salida de ese potasio de la membrana. Si se alteran los canales de potasio, se me va a prolongar esa fase 3, y si se me prolonga esa fase 3 en el electrocardiograma se va a manifestar principalmente a nivel de la onda T, ¿sí? Cambios a nivel de la onda T y pues evidentemente también del QT.
Bueno, pues me disculpo de antemano porque sé que no es la mejor imagen, que por esta nos representa un intervalo QT prolongado en un paciente que consumió bisoprolol y amiodarona. ¿Sí? Entonces encontramos un QT extremadamente prolongado con una taquicardia ventricular polimórfica y con un patrón de R sobre T, es decir, unas R's prominentes en relación a la onda T. Aquí encontramos también una intoxicación aguda por organofosforados. Este es un paciente pues, que se le tomó el electrocardiograma 5 días después de la ingestión. Encontramos un intervalo QT prolongado precede de un fenómeno de R sobre T, ¿sí? Una onda T sobrepuesta sobre la onda R, ¿sí? Que no le da como culminar, seguido de un episodio de taquicardia ventricular monomórfica o de puntas torcidas, digo polimórfica. Muy bien. Bloqueadores de la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué drogas me pueden generar esto? La digoxina, ¿sí? Los digitálicos, pues tanto los sintéticos como la propia planta de digitales purpúrea, y serían como lo principal a tener en cuenta los digitálicos. ¿Qué cambios me pueden generar los digitálicos por bloqueo de canales de bomba sodio-potasio? Se componen como en tres grupos. Me pueden generar excitación, ¿sí? O sea, me puede exacerbar la actividad cardíaca, me la puede suprimir como un efecto medio paradójico, o puede haber una combinación de ambas. Aquí, por ejemplo, vemos una bradicardia sinusal con cambios en el ST, y un ST como con tendencia al supradesnivel, y esto en un paciente que consumió digoxina con intentos suicidas, con fines suicidas, incluido una sobredosis de digoxina. Muy bien. Aquí tenemos una fibrilación auricular, pero con ritmo controlado, también en un paciente que consumió digoxina con fines suicidas. Aquí tenemos una taquicardia ventricular no sostenida en una paciente de 56 años con una sobredosis de digoxina, también con fines suicidas, pues también es una sustancia muy ampliamente usada para esto. Listo. Muy bien. Drogas y toxinas con acción en el sistema nervioso autónomo. Bueno, entonces recordemos que el sistema nervioso autónomo básicamente se compone del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático va a tener un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Va a depender de los receptores beta y alfa y su principal neurotransmisor va a ser la adrenalina. Y su principal mecanismo a nivel molecular es aumentar las corrientes de entrada de calcio. Listo. Y que esto pues, depende de la cadena preganglionar. El sistema nervioso parasimpático depende principalmente del nervio vago. Va a tener tanto efectos inotrópicos como cronotrópicos negativos. Va a depender de los receptores muscarínicos. Su principal neurotransmisor va a ser la acetilcolina. Y generalmente lo que va a hacer a nivel molecular y de electrolitos es disminuir las corrientes de entrada de calcio y aumentar las corrientes de salida de potasio. Muy bien. Recordando esto, vamos a hablar de los bloqueadores beta adrenérgicos. Entonces, los bloqueadores beta adrenérgicos se pueden dividir en varias generaciones. Pues obviamente es un grupo farmacológico per se. Encontramos todos los que están aquí mencionados, pues siendo los más usados el propranolol de primera generación, bisoprolol y esmolol de segunda generación, tercera generación, pues medicamentos con un amplio uso a nivel de enfermedades crónicas cardiovasculares como el labetalol, el carvedilol, etc. ¿Qué cambios me van a generar todos estos medicamentos a nivel del electrocardiograma? Me pueden generar bradicardias sinusales, me pueden generar bloqueos de rama, principalmente bloqueos de primer grado, me pueden prolongar el PR, obviamente, pues porque genera bloqueos de rama, me pueden generar ensanchamiento del complejo QRS, pueden generar taquiarritmias ventriculares,
extrasístoles multifocales, pueden llevar incluso a la asistolia a dosis muy altas. Aquí tenemos, por ejemplo, una intoxicación aguda, ¿sí? Un electrocardiograma tomada 3 horas después de la ingestión de 2 gramos de propanolol. Lo que encontramos un ritmo ventricular, esto es una mujer joven, con un ensanchamiento incipiente del complejo QRS. Recordemos que el ventricular es ausencia o inversión de la onda P precedida de un complejo QRS. ¿Sí? Aquí encontramos una intoxicación aguda por metoprolol, posiblemente en una dosis muy alta, porque me generó una bradicardia extrema de 35 latidos por minuto. Veamos esta distancia entre R y R. Y además me generó un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿sí? Me generó una disociación o un bloqueo AB, porque vemos que tanto los complejo QRS como las ondas P van cada uno por su cuenta. Muy bien. Aquí tenemos una intoxicación aguda por sotalol, paciente con una bradiarritmia severa, con una prolongación del QT severa y con fenómenos de R sobre T también severos, ¿sí? Como vemos, ondas T que se superponen a las ondas R, una distancia entre R y R muy marcada, complejo Q, intervalo QT totalmente ensanchado, una paciente que si no se controla pues probablemente va a terminar en un paro cardiorrespiratorio. Dice, ¿qué otros inhibidores tenemos a nivel del sistema autónomo y a nivel simpático? Tenemos la metildopa, la clonidina, que recordemos que la clonidina es un medicamento cuyo uso debe hacerse de manera muy responsable porque tiene muchos efectos de rebote. Tenemos también la prazosina y algunos otros agonistas alfa, que básicamente van a generar lo mismo, ¿sí? Ritmos ventriculares, bradiarritmias, bloqueos auriculoventriculares, etcétera, etcétera. Como podemos ver acá, pues bloqueos auriculoventriculares de diferentes grados. También tenemos los simpático-miméticos per se, como la teofilina, algunos descongestivos, como la efedrina, algunas drogas ilícitas o sustancias ilícitas como la anfetamina y la cocaína, algunas toxinas como el etanol, que estas van a generar básicamente lo mismo: taquicardias sinusales, ritmos de la unión, latidos ventriculares prematuros, taquicardias ventriculares y fibrilaciones ventriculares, cambios compatibles con isquemia, etc. Aquí, por ejemplo, vemos una taquicardia supraventricular paroxística en una paciente que consumió de manera simultánea alcohol, ¿sí?, etanol y cannabis, generando así un efecto cardiotóxico muy importante. Aquí también tenemos una taquicardia auricular, 150 latidos por minuto, con lo que parece ser un bloqueo AB de primer grado en una paciente con síntomas respiratorios crónicos con uso de teofilina sobredosificada. También tenemos los anticolinérgicos, ¿sí? Aquí podemos encontrar pues, los antihistamínicos, la atropina, la scopolamina, los antidepresivos tricíclicos, algunos antipsicóticos segunda, tercera generación, algunas toxinas como la veladona, la planta de mandrágora, la manita muscaria, que básicamente me va a generar taquicardias, ¿sí?, taquicardias inusuales y latidos ventriculares prematuros, que pues por ejemplo vemos el ejemplo de una extrasístole ventricular, ¿sí? Pues básicamente que en algunos momentos aparecen unos latidos ectópicos, unos complejos QRS ectópicos donde no debería. Aquí vemos por ejemplo una taquicardia ventricular polimorfa en un paciente que se sospecha consumo simultáneo de antidepresivos tricíclicos con un antihistamínico, lo cual me genera como un efecto sumatorio depresor de membrana. Intoxicación por tolinérgicos, recordemos que los colinérgicos pues podemos tener
los agonistas muscarínicos propiamente dichos, como la pilocarpina, los agentes nicotínicos, como la succinilcolina, algunos inhibidores de la colinesterasa, como la ribastigmina, etcétera, etcétera, y también algunas toxinas, siendo muy importantes los organofosforados y los carbamatos, que pues, son ampliamente usados como pesticidas. ¿Qué podemos encontrar allí? Sinusalgias, bradicardias sinusales y atriales, ritmos de la unión, también bloqueos auriculoventriculares de diferentes grados, taquicardias sinusales, taquicardias ventriculares o prolongaciones de intervalo QT, incluso asistolias. La intoxicación por organofosforados tiene varias fases, ¿sí? Tiene varias fases y varios mecanismos. Relación con el tiempo y la exposición. Entonces tenemos una fase 1, en la que hay un aumento de la actividad simpática, que va a generar una injuria miocárdica, ¿sí? Un daño miocárdico. Cuando se prolonga esta exposición, hay un aumento de la actividad parasimpática. Ese aumento de la actividad parasimpática también va a desencadenar en una injuria miocárdica per se y en un espasmo coronario. Espasmo coronario que pues per se me va a generar un infarto agudo del miocardio. Y en la fase 3, cuando se prolonga aún más esa exposición a los organofosforados, vamos a tener prolongaciones del intervalo QT, cuya principal complicación van a ser las fibrilaciones ventriculares y las taquicardias ventriculares polimorfas tipo torcida de puntas. Ahora, este efecto de injuria miocárdica pues también va a depender de muchas otras alteraciones como las que mencionamos al principio, hipoxemia, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones del pH, etcétera, etcétera. Bueno, aquí encontramos una intoxicación aguda por organofosforados 5 días posterior a la exposición, en el cual el electrocardiograma encuentra una prolongación del intervalo QT con algún episodio, sí. O sea, si miramos pues este lado mínimamente bien, tenemos que el QT está ensanchado y está prolongado, y que por momentos también se presenta un flutter, ¿sí? Fenómeno de flutter auricular. Aquí tenemos una intoxicación aguda por organofosforados, ¿sí? Paciente 4 días post exposición, el cual se encuentra pues ya obviamente tratado, debidamente tratado, pero en el cual se encuentra una alteración del segmento ST nivel de las caras anteriores, ¿sí? Podemos ver, si pudiéramos ver pues las precordiales, vemos la elevación del segmento ST. Bueno, a nivel de intoxicaciones por otras sustancias, pero no andar mucho, cuando nos exponemos al monóxido de carbono, encontramos un aplanamiento o inversión de las ondas T, alteraciones del intervalo ST, que pues son manifestaciones tempranas de infartos del miocardio. También pueden encontrarse algunas arritmias. Aquí podemos ver, por ejemplo, una intoxicación aguda por monóxido de carbono, paciente 24 horas post exposición. Encontramos cambios a nivel de la onda T, nivel de D1, B1 y BL, y también elevación del segmento ST en las caras precordiales. Aquí encontramos el mismo paciente, pero en un contexto en el que han pasado 52 horas posterior a la exposición al monóxido de carbono, en el cual ha habido una tendencia a la normalización de los cambios en el segmento ST. Tenemos el mismo paciente, pero 4 días después, en el cual el segmento ST está casi normalizado. Bueno, aquí tenemos un paciente que en un intento de suicidio por la ingestión de fosfuro de zinc, una mujer de 19 años, que presentó pues, de manera inmediata un colapso circulatorio y una disnea. Encontramos una taquicardia, un ensanchamiento del QRS con trigeminismos y con cambios a nivel del complejo EST.
Bueno, cuanto al envenenamiento, si tenemos pues un envenenamiento por escorpión venenoso, obviamente, generalmente van a generar cambios a nivel del ST, y cambios compatibles con isquemia. Si tenemos una mordedura por la araña, la famosa viuda negra, básicamente lo que genera son taquicardias y arritmias auriculares. Recordemos que hay muchos tipos de peces, de pescados, que también tienen toxinas altamente tóxicas. La ciguatoxina o la tetradotoxina, y que al ser consumidas pueden generar también pues, cambios importantes a nivel del electrocardiograma. Algunas hierbas tradicionales chinas también pues, pueden generar cambios importantes. Bueno, aquí tenemos una intoxicación por escombroide, es un grupo, una familia de peces, ¿sí? La familia de los escombridaes, que es como la que más se ve, pues siendo aún así como escasa, pero es lo que más se ve. Paciente que consumió un pez de este tipo y una hora posterior a la ingestión empieza a presentar dolor torácico y hipotensión. Lo que encordamos o lo que podemos encontrar en el electrocardiograma es un infarto agudo del miocardio, ¿sí? Y una taquicardia, 139 latidos por minuto. Aquí podemos ver los cambios a nivel del segmento ST que comprometen eh, principalmente eh, principalmente las caras inferiores, inferior y lateral. Bueno, a nivel de drogas ilícitas también pues tenemos un amplio número de presentaciones. Esto no vamos a ahondar mucho pues porque hay y habrá más videos al respecto. Recordar solo que con las anfetaminas y sus derivados pues lo que se generan son taquiarritmias principalmente. También hay tendencia a los procesos isquémicos. Recordemos que el cannabis pues también es altamente cardiotóxico, genera principalmente taquicardia. Cambios no específicos a nivel del ST. También pueden generar fibrilaciones auriculares. El consumo de cocaína puede generar bloqueos de rama, puede generar prolongaciones del QT, puede generar taquiarritmias ventriculares y supraventriculares, infartos. El gamma hidroxibutirato que también puede generar bradicardias, bloqueos de rama, alteraciones en el ST, bloqueos auriculoventriculares. Algunos alucinógenos me generan taquicardia, tanto los opiáceos como los opioides que me van a generar una depresión miocárdica, me generan bradicardia, disritmias, prolongaciones del QT, etcétera, etcétera. Estas fueron como las dos principales bibliografías usadas para este video, para que las consulten, para que las tengan. Ambos muy completos, ambos muy claros en lo que exponen. Aquí solo les pusimos como una pequeña parte, como lo más importante para no hacerlo muy extenso. Y muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado y que espero que se suscriban y que puedan disfrutar pues completamente del bloque de electrocardiograma.